Sea usted bienvenido, mucho éxito. Existen nuevos y grandes retos en la materia. Uno de ellos es profundizar y avanzar hacia una verdadera rendición de cuentas, en donde el acceso a la información y la transparencia son instrumentos para la consolidación de una democracia de contenidos y no solo una democracia electoral. Hay que mejorar la oferta informativa, es decir, incrementar la calidad de la información ofrecida en los portales de Internet de todos los sujetos obligados y que esta misma se encuentre a disposición de los ciudadanos también en otros medios. Esto quiere decir que puedan, ser impresa esta información que ya está en los portales para aquella gente que no tiene acceso a Internet. Pero la condición fundamental es que esta información deberá estar en un lenguaje ciudadano y que la haga totalmente comprensible para toda la población. Toda la información de los sujetos obligados deberá estar en base de datos, en formatos que permitan exportar y explotar esta información por todos los ciudadanos, tal como lo señalan hoy las políticas de los gobiernos abiertos. La información ofrecida por los sujetos obligados deberá estar también georreferenciada, lo cual deberá permitir a los ciudadanos conocer cómo los beneficiarios de los programas sociales, el uso de suelo, los permisos de construcción, a nivel de colonia de las 1,875 que se tiene en el Distrito Federal. Esto es, la información deberá poderla localizar los ciudadanos en términos de la colonia y obviamente las delegaciones que ellos habitan. Se deberá disminuir o eliminar a su máxima expresión las declaratorias de no existencia de la información con el objetivo de no desvirtuar el ejercicio de este derecho fundamental. En este sentido, la ley así lo indica, que un sujeto obligado debe tener cierto documento y si éste señala su inexistencia, se deberá ordenar por el Instituto la reposición de dicho documento. Se deberán también publicar versiones ciudadanas de la resolución de los recursos de revisión que les sean comprensibles a todos los ciudadanos, además obviamente la versión jurídica. Se debe dar amplia difusión a los criterios de resolución que el Pleno ha emitido en los últimos años, con el objeto que los sujetos obligados los conozcan ampliamente y con ello evitar la revocación o modificación a las respuestas a solicitudes emitidas por estos últimos. Lo que hay que hacer es obviamente evitar el mayor número de recursos de revisión, por lo cual próximamente nuestro instituto estará publicando sus criterios que ha emitido en los últimos 5 años con el objeto de que estos puedan ser conocidos por los sujetos obligados y evitar, a veces negativas que van a ser modificadas o revocadas por nuestro instituto. Realizar el mayor número de juntas de aveniencia en los recursos de revisión para poder dar resoluciones expeditas a los ciudadanos en la información. Nos hemos dado cuenta que cuando hacemos estas juntas de aveniencia, el sujeto obligado comprende o en ese momento dice ya comprender la solicitud y entrega la información, ¿no? Continuar y ampliar el enfoque de transparencia focalizada, en el cual deberán ser desarrollados portales de Internet con temáticas de interés del público, como lo son las aperturas de negocio, las gestiones de trámites, en los cuales los ciudadanos puedan dar seguimiento a sus solicitudes que han hecho sobre licencias de aperturas de establecimientos, de licencias de construcción, de usos de suelos. Y también algo que es muy solicitado, el seguimiento a oficios o peticiones que realizan los ciudadanos. Esto a través del número de oficio el ciudadano pueda conocer en estos portales cuál es el seguimiento y la resolución que se dan sobre estas peticiones que hacen las ciudadanías a los diversos sujetos obligados. Se deberá hacer de la transparencia una política pública y proactiva, esto es, los órganos de gobierno deberán adelantarse a las solicitudes y a los requerimientos de información de los ciudadanos. Así también, como la ley lo marca, algo que es muy importante, los sujetos obligados tendrán que dar una amplia difusión a los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Deben saber que es también una obligación, no solo del Instituto, difundir estos derechos que hoy tienen los ciudadanos del Distrito Federal. Se promoverá un mayor uso también de las redes sociales para ampliar la cobertura de los ciudadanos, redes que usan un sector muy importante y que hay que llevar el acceso a la información, que es principalmente la juventud, aunque no lo restrinjo a ella. Hoy mucha gente, utiliza las redes sociales como medios de información. Hay que estimular y diversificar la demanda de información, es decir, no solamente hay que incrementar el número de solicitudes, que hoy en el Distrito Federal pues son las mayores de todos los estados. Lo más importante es que tenemos que incrementar el número de grupos de la sociedad del Distrito Federal que no han sido incorporados a este derecho. O sea, tenemos que diversificar y ampliar el número de usuarios. En otras palabras, la cobertura a ciudadanos que conocen y ejerzan su derecho de acceso a la información.
Asimismo, se deberá dar continuidad a las mesas de diálogo, se dará continuidad a la Feria de la Transparencia, incorporando sectores como jóvenes, mujeres y personas de capacidades diferentes a esta cuestión. Creo que no hay ningún impedimento para ninguno de los 5 comisionados para ser comisionado o comisionado presidente, incluido su servidor, en términos que se trata de una nueva convocatoria y se trata de un transitorio que habla de un caso excepcional. Luego, y no son 9 años, perdón, comisaría, las que he estado al frente del instituto, son 6 años, nada más. Seguir capacitando de forma más intensiva a nuestros servidores públicos con el objeto que puedan cumplir con mayor eficiencia y calidad todos sus servicios. Creo que el otro problema es el problema de poder tener un patrimonio, un activo de las instalaciones y también, digamos, a lo mejor la parte presupuestal, aunque yo creo que ahí haciendo algunas eficiencias, creo que el presupuesto del InfoDF es, digamos, aceptable y manejable para poder hacer sus competencias. Creo que, bueno, las conocemos, las discutimos, no pudieron salir. Creo que una es la publicidad de las resoluciones en el Poder Judicial del Distrito Federal de primera instancia, obviamente en versiones públicas, como se hace en algunos ya países europeos y en la propia América Latina, Colombia, y también el asunto de los sindicatos. Y aquí debemos dejar claro que los sindicatos no serían sujetos obligados ellos, pero sí se puede poner la información y como información de oficio que detenta la oficialía mayor, la Junta Local, etcétera, sobre contratos, etcétera, etcétera. Creo que son 2 cuestiones que se quedaron en el tintero y que hay que insistir en su momento para seguir haciendo el Distrito Federal la ley de vanguardia en la materia. No tenemos reglamentado en la ley qué sucede con los datos personales cuando las personas lamentablemente fallecen. Acabamos de tener un recurso de revisión y, digamos, no tenemos reglamentado en esa materia. Otra cuestión, hay que darle más énfasis y poder al instituto para realizar inspecciones, para conocer cómo es el manejo de esos datos personales y los niveles de seguridad. Hacer lineamientos específicos, ya lo decía, en cuestiones de los presuntos culpables, porque hoy en todo el país, incluido el Distrito Federal, se presentan a estas personas sin ninguna protección de sus datos personales. Hay que reglamentar igual el asunto de las videocámaras, en las cuestiones de salud, los expedientes médicos, etcétera. Y por esto lo de la boleta ciudadana. Esto de la boleta ciudadana es, el ciudadano es el papá o la mamá y el gobierno le lleva su boleta y le revisa las calificaciones, digamos, es un poco en la concepción, ¿no? En la idea de que el ciudadano es el patrón. El servicio de manera inmediata es, yo busco en el portal, si la información y no está, que puede suceder o sucede en algunos casos, suceden 2 cuestiones, se hace la solicitud en ese momento porque el ciudadano porque puede estar, pero puede estar desactualizada, puede estar, pero puede estar incompleta. Entonces se hace la solicitud a través de Telinfo, pero en ese momento es una denuncia para también el instituto iniciar, digamos, como la ley lo marca, por un incumplimiento en las obligaciones de oficio. El contacto con la ciudadanía más allá de Internet, esas son las preocupaciones principales que tenemos y que debemos de tener, es la equidad. No podemos tratar igual a diferentes, no podemos considerar que todos tienen Internet, solo el 30% según los datos tienen. Tenemos que tener medidas específicas para aquellos que no tienen, por eso está lo del Telinfo, que es una forma en que cualquier ciudadano, la gran mayoría, puede por teléfono, digamos, solicitar información, puede solicitar hoy, la idea es por portales, pero también tenemos que tener las posibilidades de tener estas boletas ciudadanas donde ellos se informen y, por qué no, en muchas delegaciones, algunos periódicos murales. También por eso planteamos que la información de oficio, aparte de estar en Internet, debe estar impresa en las oficinas de información pública para cualquier persona la pueda en ese momento consultar, ¿no? Las redes sociales son sector privado y la legislación en nuestro país da la protección de particulares, de datos personales en posesión de particulares al IFAI. El IFAI a partir de este año es competente y está iniciando ya las primeras acciones. Sé, porque estamos muy cerca trabajando con ellos en varios temas, que ha tenido ya reuniones con la gente de Google, con la gente de Facebook, como estaciones para empezar a regular este tipo de cuestiones. Creo que el instituto tiene dientes cuando sus resoluciones son inatacables y definitivas y tiene la posibilidad de dar, digamos, vistas a los órganos de control. El problema, y hay que reconocerlo, es que a veces los órganos de control se tardan muchísimo en, digamos, terminar un expediente.